Así fue la persecución de un presunto integrante de la familia michoacana. Este video fue grabado después de que el conductor presumiblemente extorsionó a un comerciante en un estado donde este delito y este grupo delictivo tienen alta prevalencia, pero voy por partes. Este video fue dado a conocer por las autoridades mexiquenses el pasado 3 de julio y fue grabado en las calles de Toluca, capital del Estado de México. De acuerdo con autoridades, todo comenzó luego de recibir una denuncia telefónica al centro de mando municipal, en el que les alertaron de una camioneta negra en la que viajaba un hombre identificado como Lino, acusado de extorsionar a comerciantes. Según la llamada, el presunto delincuente había llegado a un negocio exigiendo una considerable suma de dinero a cambio de brindar seguridad y protección a los dueños y afirmando ser miembro de la familia. Tras consumarse la extorsión, fue que las autoridades fueron contactadas vía telefónica, por lo que fue iniciado un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Toluca y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Debido a que la llamada fue oportuna, las autoridades pudieron ubicar en tiempo real al sospechoso mediante las cámaras de videovigilancia, tras lo cual inició la persecución. Tras darse cuenta que estaba siendo seguido por la policía, el sospechoso intentó huir en su vehículo. Sin embargo, los agentes lograron cercarlo en las calles de la delegación San Buenaventura. Una vez acorralado, el hombre identificado como Lino fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde, según adelantaron las autoridades mexiquenses, sería acusado de extorsión. En tanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ampliará las investigaciones para determinar si Lino está involucrado en otros delitos relacionados con la extorsión y si colabora con más personas. Las extorsiones contra comerciantes y productores son uno de los problemas más notorios en el Estado de México. De acuerdo con el fiscal estatal José Luis Cervantes Martínez, hasta mayo pasado los grupos delictivos que encabezaban esta práctica dentro del Estado de México eran la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación. El informe presentado por la Fiscalía incluyó un mapa de delitos de alto impacto, en donde se señala que la familia michoacana tiene presencia en 75 municipios del Estado de México, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación opera en 60 demarcaciones. Sin embargo, también advirtió la presencia de grupos locales como los Bambanes, la Gente Legión y los Hijos del Diablo. Las extorsiones no solo se enfocan a los locatarios, sino también los delincuentes extienden sus operaciones y amenazas a los empleados, a los productores agrícolas, a los choferes encargados de mover los productos. Uno de los casos más representativos ocurrió en diciembre del año pasado, cuando toda una comunidad se unió para hacer frente con machetes y palos a sus extorsionadores, también integrantes de la familia michoacana. Este caso, ocurrido en Texcaltitlán el 8 de diciembre, puso bajo los reflectores el grave problema de extorsión que hay en el Estado de México. En aquella ocasión, los pobladores se enfrentaron a sus extorsionadores debido a que se sintieron amenazados porque no lograban reunir la cantidad de dinero solicitada por los delincuentes. Este enfrentamiento dejó 14 personas muertas, 10 de ellas del lado del grupo delictivo y 4 del lado de los habitantes. Las autoridades mexiquenses decidieron no emprender medidas legales en contra de los pobladores debido a que consideraron que actuaron en legítima defensa, además de que fue creado un fuerte operativo en la zona, conformado por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, debido a la existencia de amenazas de venganza por parte del grupo delincuencial en contra de la población. Sin embargo, esa venganza no hizo aparición en la comunidad misma, sino se materializó con el secuestro en carreteras de habitantes que intentaban huir de Texcaltitlán en zonas donde los operativos no tenían presencia. Un
par de semanas más tarde, las extorsiones en el Estado de México volvieron a dar de qué hablar, cuando a una pollería de la capital del estado llegaron hombres armados y secuestraron a 4 trabajadores, presumiblemente porque los dueños del negocio se habían negado a pagar la extorsión. Este caso destapó un intercambio de acusaciones de ligas con la delincuencia organizada. Por un lado, la dueña de la pollería acusó a las autoridades de proteger a los extorsionadores, mientras que las autoridades acusaron a la dueña de ligas con los delincuentes. Lo cierto es que las extorsiones son un problema real en la entidad y que tuvieron que pasar 86 días para que los trabajadores recuperen nuevamente su libertad tras ser soltados por sus captores. En este canal también te he platicado de los asaltos a transportistas en carreteras del estado, en donde delincuentes armados obligan a los traileros a detenerse para robarles la mercancía con todo y transporte. Apenas el mes pasado te platiqué de la detención de Daniel N., alias La Parca o Larry, acusado de operar para la familia michoacana y acusado de extorsionar a transportistas en Texcoco, Estado de México. La Parca fue detenido por el ejército y policías en el estado de Tlaxcala, a donde llegó huyendo, debido a que recientemente sus cómplices habían sido detenidos por autoridades mexiquenses. La situación de inseguridad en el Estado de México no es un problema que se reduzca a los buenos contra los malos. La entidad ha pasado por situaciones graves como la detención de 10 policías municipales de Nicolás Romero, 2 de ellos acusados de trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación y los otros 8 detenidos por tratar de impedir las detenciones de sus compañeros. Esta captura ocurrió en mayo tras el hallazgo de una fosa con varios cadáveres cuyas muertes presumiblemente habían sido provocadas por los mismos municipales. Recientemente ha sido la Guardia Nacional la que está bajo el ojo del huracán, pues mandos de esta corporación federal están siendo acusados de operar una bodega en un predio de Teoloyucan utilizada para guardar pipas dedicadas al traslado de combustible robado. El caso detonó gracias a las denuncias de integrantes de la misma Guardia Nacional, quienes acusaron al mayor Adolfo López y al capitán Rubén Sánchez como los responsables de la operación de la bodega ubicada cerca de la autopista México-Querétaro. De hecho, tras un cateo realizado en este sitio, las autoridades encontraron al menos 8 pipas y aproximadamente 90,000 litros de huachicol. Las autoridades han informado que esta bodega se encuentra en una localidad por donde pasan ductos de Pemex procedentes de la refinería de Tula en Hidalgo, los cuales pudieran ser los ordeñados por los delincuentes. En el operativo fueron encontrados presuntos recibos de depósitos que vinculaban a los mandos de la Guardia Nacional con los huachicoleros. La venta de combustible robado en esta área está operada por una persona a la que las autoridades identifican con el apodo de El Viejón. En estos momentos, ese predio está asegurado, a la par que las autoridades investigan si es cierto que los altos mandos de la Guardia Nacional tienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado.